Hola, ¿qué tal está? En este canal elaboramos proyectos audiovisuales vinculados a la filosofía. Nuestro último empeño tiene como objetivo dar visibilidad a propuestas filosóficas de mujeres injustamente olvidadas. Siguiendo este propósito, ya hemos realizado vídeos sobre Aspasia de Mileto, Hipatia de Alejandría, Hildegarda de Bingen, Mary Wollstonecraft y Olean de Gus. Hoy vamos a acercarnos a la vida y obra de Hannah Arendt, una de las intelectuales más influyentes del siglo XX. Sus escritos abarcan muchos y diversos temas tales como el totalitarismo, la revolución, la naturaleza de la libertad, las facultades de pensar y juzgar, la historia del pensamiento político, etcétera, etcétera. Nuestra protagonista amaba la filosofía como forma de vida, pero rehuía de la imagen del profesional del pensamiento absorto en abstracciones con poca conexión con la realidad. Su modelo a seguir era el sabio que une pensamiento, sentimiento y acción. La vida de Hannah Arendt y su obra estuvieron marcadas por las dos guerras mundiales, el Holocausto y el auge de los totalitarismos de Alemania y de la Rusia soviética. Nació en Hannover, Alemania, en 1906 en una familia de judíos seculares. Siendo una niña de 2 años, su familia se trasladó a Königsberg, en la antigua Prusia, donde creció en un buen ambiente intelectual. Su padre murió cuando ella tenía tan solo 7 años. Su madre se ocupó de darle una educación liberal. Como estudiante, destacó por su rebeldía y por su brillante inteligencia. No solo dominaba el griego de forma autodidacta, sino que entre los 15 y los 17 años leía por cuenta propia las obras alemanas más importantes de filosofía, poesía y teatro que caían en sus manos. Con solo 14 años ya se había leído La crítica de la razón pura de Kant y La psicología de las concepciones del mundo de Karl Jasper. Tuvo que abandonar el instituto antes de tiempo por liderar una protesta contra un profesor que la había ofendido. Se preparó por libre los exámenes de acceso a la universidad. Las pruebas las superó en 1924 con excelentes calificaciones. Entre 1924 y 1925 estudió filosofía, teología y griego en las universidades de Berlín y Marburgo. Llamaba la atención en el entorno universitario. Era tímida, pero al mismo tiempo se traslucía su inteligencia y carácter independiente. Cuando hablaba, hechizaba con su profundidad a quienes la escuchaban. Era atractiva, llevaba una melena corta, no convencional entre las mujeres jóvenes de la época, y vestía habitualmente con ropas amplias de tonos verdes. En el primer año de universidad estableció una intensa amistad que se prolongó a lo largo de toda su vida, con un compañero de estudios, Hans Jonas, también hoy reconocido filósofo. Ambos asistían a las clases de Rudolf Bultmann sobre el Nuevo Testamento y ambos admiraban las clases de filosofía del joven profesor Heidegger. La gran pasión de esta primera etapa universitaria fue su relación con el profesor Heidegger. La atracción intelectual y humana fue mutua y se estableció entre ellos una intensa relación filosófica y sentimental. Pero Heidegger estaba casado. Aquella relación íntima y secreta duró menos de un curso académico. No obstante, su lazo humano e influencia intelectual se mantuvo en el tiempo. Solo se interrumpió entre 1933
y 1949. Tras el ascenso del nacionalsocialismo al gobierno, Heidegger se afilió al partido nazi, algo que Hannah nunca aceptó. En 1925 estudió un semestre en la Universidad de Friburgo con Edmund Husserl, fundador del movimiento fenomenológico, también uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Pero lo más importante de aquel año fue que se trasladó de Friburgo a Heidelberg para empezar el doctorado bajo la dirección de Karl Jasper, al que siempre consideró su maestro. Su tesis, El concepto del amor en San Agustín, fue presentada en 1928, cuando Hannah tenía 22 años, y se publicó en 1929 en Berlín. El lazo intelectual y espiritual con Jasper se prolongó durante más de 40 años, hasta la muerte de este en 1969. Los sentimientos hacia su maestro siempre fueron de devoción y ternura. La situación política de su país acelera las experiencias vitales e intelectuales de Hannah. Ella, judía de nacimiento, nunca ocultó su condición, aunque su familia no tenía vínculos especiales con la cultura ni con la religión judía. Culturalmente se sentía alemana, amaba intensamente su lengua materna y su patrimonio cultural. Se había formado con las obras de Goethe, Kant y Proust. Pero la realidad era que en un país con alto porcentaje de población judía, en torno al 20%, y una crisis galopante, el antisemitismo iba en aumento. Hannah empezó a acercarse a la cuestión judía cuando conoció al famoso sionista Kurt Blumenfeld, con el que mantiene una intensa amistad durante toda su vida. En aquel momento todavía no compartía el nacionalismo judío que él defendía. Pensaba que no era una verdadera solución al problema. Pero Blumenfeld la hizo abandonar su postura inocente respecto a la situación de los judíos en la Alemania previa al ascenso del nacionalsocialismo. Un hecho importante tiene lugar la Nochevieja de 1928. Se encuentra en Berlín con Günther Stern, un viejo conocido de Hamburgo. Él también tenía estudios de filosofía y se había apasionado con las clases de Heidegger y las ideas de Jasper. Pronto se convirtió en un amable y generoso compañero de ruta con el que compartió su inquietud intelectual y, lo más importante, rehizo su vida sentimental tras la intensa pero imposible relación con Heidegger. La joven pareja decidió compartir hogar al poco tiempo del reencuentro, cosa que no era habitual en la época, y en septiembre de 1929 se casaron. El matrimonio apenas duró 4 años. El ascenso del nazismo al poder en 1933 alteró por completo la situación de los judíos en Alemania. Nuestra protagonista inicia sus reflexiones sobre teoría política e historia, que serán el eje de toda su obra. Por entonces, con 27 años, inició actividades clandestinas de apoyo a los sionistas alemanes. Por este motivo es detenida en Berlín y liberada a los 8 días. Es el momento de abandonar Alemania, y lo hace en secreto, a través de la frontera de Checoslovaquia. Desde allí se dirigió a París. En París entró en contacto con numerosos intelectuales como Bertolt Brecht o Sartre, entre los que ella misma destacó. Pero lo más importante es que se afirma como sólida activista a favor de la causa sionista. Entre 1935 y 1940 fue secretaria general de una organización que rescató a miles de niños judíos de los nazis. A toda esta actividad vital sumó una gran actividad intelectual. No dejaba de visitar bibliotecas y de impartir conferencias, así como de profundizar en el desarrollo histórico del antisemitismo. En 1936 conoció a quien sería su gran compañero, Heinrich Blücher. Se casaron en 1940
Estuvieron juntos 30 años, hasta la muerte de él. Estaban profundamente unidos por el amor hacia el conocimiento, el diálogo y la amistad. Siempre fueron el centro de un gran círculo de amistades. Él, de tendencias comunistas y familia cristiana, era 10 años mayor que ella. Hannah siempre sintió a Heinrich como su hogar y su mayor apoyo intelectual. Al tiempo mantenía contacto con otros exiliados de origen alemán, como su amigo, el filósofo Walter Benjamin. Hacia mediados del año 1940, Hannah estuvo internada durante 5 semanas en un campo de refugiados francés. Esta dura experiencia la marcó de por vida. Pudo huir gracias al desconcierto político que se produjo tras la caída de París en manos de los alemanes, que provocó que mermara la vigilancia en los campos de refugiados. Se dirigió hacia Mouffo, donde se reencontró casualmente con Heinrich, que también había huido de otro campo de refugiados. En 1941 consiguen viajar a Estados Unidos. Se instalan en Nueva York y poco a poco rehacen sus vidas, desplegando una gran actividad intelectual. Allí mantuvo una difícil relación con los representantes del sionismo, porque se opuso a la visión nacionalista cada vez más influyente en el movimiento, que fue la que se acabó imponiendo con la creación del Estado de Israel en 1948. De 1941 a 1945 trabajó como periodista para diferentes publicaciones. Del 44 al 46 ocupó el cargo de directora de investigación en la Conferencia sobre Relaciones Judías. Por entonces fue editora jefe de la editorial judía Shaken Books y entre 1949 y 1952 directora ejecutiva de la publicación Reconstrucción Cultural Judía. En AFAU, periódico neoyorquino en lengua alemana que funcionaba como plataforma cultural y política de los refugiados alemanes, comenzó a escribir sobre la política judía. Las tesis del líder sionista Ben-Gurión, futuro primer ministro de Israel, sobre la creación de un Estado judío en Palestina iban ganando cada vez más adeptos en Estados Unidos. Arendt adoptó una postura contracorriente de las posiciones del sionismo oficial. Para ella, la política de Ben-Gurión, que reclamaba las tierras palestinas, se dirigía hacia el desastre político, a la vez que se perdía la oportunidad de crear un Estado binacional judío-palestino. A partir de ese momento, ya no sería considerada una aliada intelectual y política en el seno del sionismo, sino que, por el contrario, inició el camino de la polémica, de las acusaciones y de las críticas. Su crítica y rechazo a la adopción de la forma de la nación-estado en Palestina se centraba fundamentalmente en que, por un lado, no resolvía el problema del antisemitismo y, por otro, el nuevo Estado judío no respetaría la pluralidad entre árabes y judíos en el territorio, pues dejaba la mayoría árabe del territorio en la situación de apátridas, a los que no se les reconocía el derecho a tener derechos. En 1951, cuando tiene 45 años, tienen lugar 2 acontecimientos fundamentales. Por un lado, publica en Nueva York la obra que la hace famosa a nivel mundial, Los orígenes del totalitarismo. Por otro lado, después de 10 años de residencia en Estados Unidos, por fin se le concede la nacionalidad americana. El gobierno nazi les había retirado la nacionalidad alemana en 1937, por lo tanto llevaban 24 años sin ser ciudadanos de pleno derecho en ningún país. Para Hannah Arendt, esta situación de desarraigo era equivalente a la que podía experimentar un paria. Poder volver a formar parte activa de la vida política y las cuestiones cívicas de una nación supuso para ella un nuevo nacimiento.
En esta nueva etapa vital comienza a recibir becas y premios para sus investigaciones. También comienza a dar conferencias y seminarios en diversas universidades americanas y europeas sobre temas de filosofía política, como en Berkeley, Princeton, Columbia, Chicago, Wesleyan y Connecticut. En 1958 publica La condición humana, su gran obra de filosofía. En ella reflexiona sobre la dimensión activa de los seres humanos, es decir, sobre su capacidad de intervenir en el mundo por medio del trabajo, la obra y la acción. En 1961 publica Entre el pasado y el futuro, y en 1963, cuando tiene 57 años, publica dos obras. Por un lado, sobre la revolución, en la que analiza las revoluciones francesa y estadounidense. Y por otro lado, Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. Esta última es su libro más polémico. Lo escribe a raíz de haber permanecido en Israel entre finales de 1961 y principios de 1962 como enviada de la revista The New Yorker para asistir como observadora al juicio contra Adolf Eichmann. Por aquella época se asienta como profesora universitaria, pues recibe una cátedra de filosofía en la Universidad de Chicago. Un poco más tarde, recibe la cátedra de filosofía de la New School for Social Research. Sus últimos años, marcados por el vacío que habían dejado su esposo y su maestro Karl Jasper, su obra experimentó un giro. Volvió su mirada al interior del alma. Después de una vida volcada al papel del individuo en el espacio público, volvió a interesarse, como en su juventud, por las manifestaciones de nuestro mundo interior. La intensa vida de Hannah Arendt llega a su fin el 4 de diciembre de 1975. Tiene 69 años. La muerte le llega en su piso de Nueva York por un paro cardíaco. La primera obra importante de Arendt fue Los orígenes del totalitarismo, un volumen de casi 500 páginas publicado en 1951. Los orígenes del totalitarismo supone una respuesta a los devastadores acontecimientos de su época. El ascenso de la Alemania nazi y el destino catastrófico de los judíos europeos en sus manos, y el ascenso del estalinismo soviético y su aniquilación de millones de campesinos, intelectuales, escritores, artistas, científicos y activistas políticos librepensadores. En este epígrafe vamos a apoyarnos en la profesora Cristina Sánchez, reputada especialista en la obra de Hannah Arendt. La tesis principal de esta obra de Hannah Arendt es que el régimen totalitario es un régimen nuevo, sin precedentes en la historia. En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt desentraña las corrientes subterráneas de la historia europea que prepararon el advenimiento del fenómeno totalitario y, por otro lado, caracteriza las instituciones, la ideología y la práctica de los regímenes hitleriano y estalinista. Veamos cuáles eran los elementos que conforman esta estructura oculta y qué problemas plantearon. Elementos de la estructura oculta del totalitarismo. Uno de los elementos de la estructura oculta del totalitarismo es el antisemitismo. Arendt distingue dos tipos de antisemitismo: el antiguo o premoderno y el moderno. El primero se caracteriza por tener un carácter fuertemente religioso que desemboca en el odio hacia los judíos. El antisemitismo moderno es, por el contrario, un antisemitismo fundamentalmente político. Este tipo de antisemitismo está muy ligado a las contradicciones internas de los Estados-nación del siglo XIX en términos de reconocimientos de derechos de ciudadanía a las minorías como los judíos, aunque no exclusivamente a ellos. El análisis de Arendt señala la pérdida de las condiciones sociales de los judíos en el siglo XIX
con las medidas y las consecuencias políticas de las situaciones de exclusión social, verdaderos precursores del totalitarismo posterior. La desigualdad social de los judíos era completamente diferente de la desigualdad del sistema de clases. En este sentido, era desigualdad que excluía no solo en términos de derechos, sino también socialmente, es decir, se les expulsaba de la sociedad. Esto condujo a que los judíos tuviesen que elegir entre ser unos advenedizos, actuando entonces como hombres en la calle y judíos en la casa, o por el contrario, ser parias, es decir, sujetos expulsados del espacio público. Lo que hicieron el nazismo y el estalinismo fue darle una solución totalitaria al problema no resuelto de las grandes masas de minoría que se encontraban dentro de sus dominios territoriales. Esta solución totalitaria fue el exterminio. Otro de los elementos de la estructura oculta del totalitarismo mencionado por Arendt es el imperialismo y su expansión. El imperialismo es el elemento en el que Arendt observa una especie de laboratorio para el genocidio posterior. El elemento fundamental del imperialismo es la expansión por la expansión, un nuevo tipo de política orientada al dominio de nuevos territorios y poblaciones, guiada por el interés económico insaciable de la burguesía capitalista. Las prácticas políticas de la expansión imperialista en África legitimaban ya los rasgos que aparecerían de manera más visible en el totalitarismo. Uso de la violencia sobre grandes masas de población, deshumanización del otro, superfluidad y eliminación física de la población sobrante y el papel relevante de la burocracia administrativa en las masacres. Arendt nos recuerda que la creación de campos de exterminio no es original del nazismo, sino que se produjo ya en las masacres de Leopoldo II en el Congo, normalizando el exterminio como instrumento político. El racismo es otro de los elementos de la estructura oculta del totalitarismo. Para Arendt, las ideologías son sistemas basados en una única opinión con suficiente fuerza para atraer y persuadir a la mayoría de la gente. El imperialismo creó la ideología racista como una justificación para la conquista y para dotar de una base biológica a la comunidad, cuestión que posteriormente el nazismo radicalizó al establecer que los que no eran de la raza prescrita quedaban al margen de la nación, de la comunidad política. Y finalmente, Arendt también señala la decadencia del Estado como un elemento de la estructura oculta del totalitarismo. La decadencia del Estado-nación hace referencia al debilitamiento de la estructura institucional jurídico-política que hace posible la protección de los derechos de aquellos que habitan dentro de sus fronteras. Después de la Primera Guerra Mundial, se perdió la estructura formal del Estado como garante de los derechos. Para Arendt, en realidad, Estado-nación es un término que contiene dos lógicas contradictorias. Mientras que el Estado hace referencia a un marco legal que acoge y protege en su seno la pluralidad de individuos, la nación supone una homogeneidad étnica, religiosa, cultural, etc. A lo largo del siglo XIX, los nacionalismos fueron dibujando un mapa de Europa en el que las minorías no encajaban, pues se hizo cada vez más presente el modelo de un nacionalismo étnico. Tras la Primera Guerra Mundial, los tratados de paz crearon dos grupos de personas al margen del derecho: las minorías y los apátridas, obligados a vivir o bien bajo la ley de excepción de los tratados para minorías o bien bajo la más absoluta ilegalidad en el caso de los apátridas. Estas masas de personas privadas de un reconocimiento social, político y jurídico se mostraban como superfluas y prescindibles para los estados. ¿Qué hacer con ellas? En los estados democráticos, el único sustitutivo práctico de una patria inexistente era un campo de internamiento. En los regímenes totalitarios, los campos de exterminio ofrecerían la solución a las masas superfluas. Este análisis de la decadencia del Estado-nación le permite a Arendt
formular una de las tesis que más eco han tenido entre sus lectores: la importancia del derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos revela una denuncia contra la exclusión social y política de sujetos insertos en grupos minoritarios. La falta de una identidad política y social, la carencia de un mundo compartido con otros en el que pudieran ser reconocidos como sujetos plenos. La carencia de derechos afecta en realidad a la misma condición humana, a la posibilidad de realizar acciones en el espacio público. Arendt señala que lo que ocurrió en el periodo de entreguerra es que la nación le ganó la jugada al Estado, afirmando criterios de pertenencia en torno a la identidad colectiva étnica y excluyendo a los que no encajaban en estos criterios. La sociedad totalitaria. Según Hannah Arendt, el totalitarismo no solo supone una forma de gobierno inédita, con unas características concretas, sino que también produce una sociedad, la sociedad totalitaria, en la que la complicidad de la población y la aceptación de la violencia es la tónica general. Pero estos rasgos no son privativos exclusivamente de la sociedad totalitaria, los encontramos también en las sociedades de masas modernas. Lo que hace el totalitarismo es aprovechar esas tendencias presentes en la sociedad de masas contemporánea para llevar a cabo su implantación del terror. En este sentido, los rasgos o tendencias instaladas ya en las sociedades de masas contemporáneas serían las siguientes. La desarticulación del espacio público. Para Arendt, el triunfo de un tipo de individuo despreocupado de la vida pública, centrado en sus intereses privados e interesado únicamente por la seguridad de los suyos a cualquier precio, constituye el paso del que se nutre el totalitarismo. Un individuo aislado en sus intereses de confort y consumo es el fermento apropiado para un devastador conformismo social y político. El aislamiento entre las personas. Arendt define este aislamiento como la enfermedad de nuestro tiempo. El triunfo del totalitarismo fue posible en gran medida porque encontró una sociedad compuesta por individuos aislados o sin vínculos sociales o políticos entre sí. La existencia de grandes grupos de personas consideradas superfluas y la facilidad con la que se aceptaba esta situación tanto por parte de la sociedad como de los estados. El paso previo para que se señale a este grupo de personas como superfluas es el desarraigo de estas, y este desarraigo es para Arendt una de las características de las sociedades de masa modernas. ¿Cuáles son las características del poder totalitario? El totalitarismo es un régimen sin precedentes. Representa una novedad radical que se plasma en un nuevo tipo de gobierno y en algo inédito hasta el momento. El tener como objetivo transformar a través del terror la pluralidad humana en un solo hombre, es decir, los seres humanos, impredecibles y espontáneos, se reducen a un único espécimen, controlable en sus acciones y reacciones, algo que se logró finalmente en los campos de exterminio. El terror totalitario no termina cuando el régimen totalitario ha alcanzado el poder. Una segunda característica del terror totalitario es que no es un medio para alcanzar un fin ulterior. Contradice, pues, todo cálculo de utilidad y es un terror que está dentro de la ley. Los campos de concentración representan el triunfo de la dominación total como aspiración última del régimen totalitario. El camino hacia el dominio total sigue un proceso que Arendt describe de la siguiente manera y en las siguientes etapas. El primer paso sería la muerte de la persona jurídica. Esto se logra colocando a ciertas categorías de personas al margen de la ley, con la privación del derecho a tener derechos a grandes grupos de población. El segundo paso es la muerte de la persona moral. La muerte de la persona moral supone acabar con cualquier intento de solidaridad humana a fin de lograr una sociedad en la que impere la complicidad organizada con la violencia. Lo que se persigue es crear las condiciones para que la conciencia deje de ser la regla que mida nuestras acciones y que el bien se convierta en una opción casi imposible.
Y por último, se produce la destrucción de la singularidad humana, la muerte de la individualidad. Así aparece un tipo de mal que refleja una violencia extrema, donde lo imposible se ha hecho posible y al que Arendt denomina mal radical. El horror, por consiguiente, no se encuentra en la ideología nazi o en el anhelo de poder extremo, sino en que un régimen político ha hecho posible que los individuos sean superfluos y por lo tanto sustituibles unos por otros. En 1958, aún templada las ascuas del nazismo, Hannah Arendt publica La condición humana, un penetrante estudio sobre el estado de la humanidad en el mundo contemporáneo, contemplada desde el punto de vista de las acciones de que es capaz. Recorreremos este epígrafe de la mano de la profesora Cristina Sánchez a través de su libro Hannah Arendt, Estar políticamente en el mundo. Si en los orígenes del totalitarismo veíamos cómo el triunfo del mismo suponía la aniquilación de la pluralidad, en la condición humana desarrolla el significado de la pluralidad para la vida humana. ¿Qué es lo propiamente humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Lo característico y diferenciador de Arendt es que vincula esa respuesta a una existencia compartida con otros. Arendt plantea la existencia desde la interrelación con otros, desde un sujeto que actúa y habla frente a otros sujetos. Y esta interrelación es política. La política es una necesidad ineludible para la vida humana, nos dirá la autora. En la condición humana encontramos una crítica a la modernidad y una apuesta normativa acerca de cuál es el espacio de la política y cuáles son las actividades que encajan en ese espacio. Arendt explora la estructura del mundo político e identifica y analiza sus características básicas, las formas fundamentales de la relación política y de aquellas que, por el contrario, no son políticas. Arendt pone de manifiesto que los seres humanos somos seres condicionados y, por tanto, todas las actividades que desarrollemos, ya sea la labor, la acción, el trabajo o el pensar, dependerán de la existencia de esos condicionantes, y sin ellos, las distintas actividades no tendrían sentido tal como las conocemos. Estas condiciones de la existencia humana son la vida, la natalidad, la mortalidad, la mundanidad, la pluralidad y la tierra, que son condiciones propias de nuestra existencia. Alguna de ellas, como la mundanidad, también puede ser en parte creada y destruida por los individuos. Las actividades de la vida activa. La vida activa se manifiesta a través de tres actividades: labor, trabajo y acción. La vida es la condición humana que corresponde a la actividad de la labor, que se ocupa de satisfacer las necesidades biológicas del cuerpo humano. Por medio del trabajo producimos objetos y creamos un mundo artificial y perdurable, que en su artificialidad se distingue de las cosas naturales. Por último, la acción solo es posible bajo la condición humana de la pluralidad, es decir, el hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra. La pluralidad constituye para Arendt la condición indispensable y necesaria de toda vida política. Sin pluralidad no podemos hablar de acción, ya que ésta no tiene sentido en soledad. La acción solo se desarrolla ante la presencia de otros. Requiere un espacio público en el que poder manifestarse. La labor. La labor es una actividad que se encuadra dentro de la satisfacción de nuestras necesidades vitales. Es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano. Mediante la labor nos ocupamos de nuestra subsistencia, nos ocupamos de nuestro cuerpo, de la alimentación, de la vestimenta. No es una actividad que se desarrolle bajo los dictados de la libertad, sino que la historia nos demuestra que ha sido realizada por grupos sometidos a la necesidad: esclavos, mujeres, siervos o proletariado. El sujeto que realiza la labor es el animal laborans. Para Arendt, esta figura es en realidad la palanca de su crítica a la edad moderna, ya que su lectura es que la edad moderna ha ensalzado al animal laborans, a la labor por encima de la acción y el trabajo. El problema de la labor en la edad moderna radica en que precisamente
la labor es la más antipolítica de las actividades. Su realización está inmersa en el ámbito de la esfera privada. No requiere de la pluralidad, sino que se realiza en soledad e incluso en aislamiento. No hay interacción social entre los laborantes. La realización que se establece entre ellos no es de igualdad, sino de identidad, de pérdida de la individualidad. Cada individuo es intercambiable en la cadena de trabajo por otro. El trabajo. El individuo que realiza el trabajo es el Homo faber. Este, al realizar la actividad del trabajo, no produce bienes de consumo, sino bienes de uso, objetos con una durabilidad y estabilidad en el tiempo. A través del trabajo se construye lo que Arendt denomina el mundo. Este está compuesto tanto por los objetos construidos, artefactos y obras de arte, como por las instituciones políticas creadas, no ya a través del trabajo, sino mediante la acción y el discurso. Este mundo estable y sólido, creado por el trabajo y la acción, es el requisito previo para la existencia de la esfera pública. La acción. La acción es la actividad que nos permite realmente acceder a una relación con los otros, sin mediaciones, directamente. Con ella no solo intervenimos en el mundo, sino que hacemos mundo. Pero al mismo tiempo es la más frágil de las tres actividades. Necesita la esfera pública, un espacio de aparición que garantiza que las acciones serán recordadas. La acción se compone de hechos y palabras. La acción sería, en este sentido, tanto el discurso de un parlamento o en una asamblea ciudadana, como la acción de ponerse frente a los tanques soviéticos. Veamos cuáles son los aspectos más relevantes de la acción. La pluralidad es la condición necesaria para que se den la acción y el discurso, es decir, una comunidad que habita un espacio público. Mediante el discurso y acción, los hombres se diferencian, no como objetos físicos, sino como hombres. La entrada en la esfera pública con sus discursos y acciones refleja una crítica al totalitarismo, en tanto que el totalitarismo es un sistema que, al eliminar la capacidad de acción, elimina también la diferenciación entre los individuos. El contenido de la acción son los hechos y palabras. Dentro del discurso, el debate constituye la esencia misma de la vida política. La acción supone un comienzo, la irrupción en la esfera pública de un curso inesperado de acontecimientos nuevos, que irrumpe el tiempo cíclico de la naturaleza. La acción está fuertemente ligada a la idea de libertad. Los hombres son libres tan pronto como actúan, ni antes ni después. Ser libre y actuar es lo mismo. Arendt se refiere a una libertad es decir, una asociación con los demás para configurar una nueva realidad pública. Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano, narrándonos para los demás. Los espacios de la vida activa, privado, público y social. Las tres actividades que constituyen la vida activa, la labor, el trabajo y la acción, se desarrolla cada una en un espacio propio: esfera privada, esfera de lo social y esfera pública. Para Arendt, la esfera privada es un espacio natural frente a la artificialidad del espacio público. La esfera privada nos ofrece un refugio seguro frente a las inclemencias del mundo, frente a la dureza de la exposición permanente en la esfera pública. El problema aparece cuando esa necesaria esfera privada que nos da cobijo se transforma en la sustituta del espacio público, cuando los individuos extienden los lazos naturales propios de la esfera privada al espacio público y los intereses privados ocupan el lugar de lo común. De acuerdo con la filosofía clásica griega, fundamentalmente con Aristóteles, la esfera pública sería el lugar de la ciudadanía, el espacio en el que los hombres libres debaten públicamente sobre los asuntos de la polis. Arendt toma también esta caracterización de la esfera pública, pero añade otros rasgos vinculados a la condición humana de la pluralidad, es decir, entiende la esfera pública como espacio que posibilita la existencia ante los demás. De esta manera, la pluralidad de esos individuos singulares para poder mostrarse y manifestarse
requiere un espacio en el que poder hacerlo y debatir sobre los asuntos comunes. El espacio propio de la acción y el discurso, mediante los cuales aparecemos ante los demás, confirman nuestra existencia. Lo público se refiere a un mundo compartido, un mundo creado por los objetos fabricados y por las acciones que a su vez crean objetos menos tangibles, pero no por ello menos reales, objetos tales como las leyes, las instituciones o la cultura. En el espacio público se sitúan los intereses públicos diferenciados de los privados. Pero la tradicional distinción entre esfera pública y esfera privada se ha desdibujado en la Edad Moderna con la aparición de otra esfera, la esfera de lo social. Esta esfera es el producto de la aparición de las relaciones propias del mercado de cambio en una economía capitalista y también de la aparición de la sociedad de masa con unos modelos de conductas, acciones y mentalidades que le son propios. El sistema socioeconómico del capitalismo da lugar entonces a la irrupción de esta esfera. Supone la entrada de la economía en el espacio hasta entonces definido por los intereses públicos. Para Arendt, el crecimiento de esta esfera conlleva que los intereses privados adquieran significado público. Las cuestiones realmente públicas, como plantearse quién decide las cuestiones de la Administración Económica Nacional, no tienen ya sentido en este nuevo escenario de auge de lo social y desmoronamiento de lo público. La crisis de la política en la modernidad. El rasgo característico de la etapa moderna es la alienación del mundo, y en ese tema esa nueva esfera de lo social tiene un papel importante. La alienación del mundo nos muestra el eclipse del mundo común y el extrañamiento de las personas respecto a ese mundo público compartido. La soledad, el conformismo y el desprecio por la acción y lo público son elementos que encontramos en la sociedad de masas moderna, elementos que posibilitan el dominio totalitario, aunque no sean su camino directo. El individuo ya no necesita aparecer en el espacio público para adquirir realidad frente a los demás con sus acciones y discursos, sino que ahora nos encontramos con un sujeto que desde su introspección, desde su soledad, existe sin que requiera la presencia de los demás. La acción, por tanto, ya no tiene ese carácter existencial y revelador del yo. El mundo común ya no es necesario y tampoco lo es la presencia de los otros para que desde nuestro propio yo construyamos nuestra subjetividad. En 1961 nuestra protagonista publica Sobre la Revolución, un brillante ensayo en el que analiza e interpreta las revoluciones francesa y estadounidense y hace una crítica de las sociedades que surgieron tras ellas. Arendt discrepa de las interpretaciones tanto liberales como marxistas de las revoluciones políticas modernas. Contra los liberales cuestiona la afirmación de que estas revoluciones se referían principalmente al establecimiento de un gobierno limitado que dejaría espacio para la libertad individual más allá del alcance del Estado. Contra las interpretaciones marxistas de la Revolución Francesa, cuestiona la afirmación de que fuera impulsada por la cuestión social, un intento popular de superar la pobreza y la exclusión de muchos contra unos pocos que monopolizaron la riqueza en el antiguo régimen. Arendt afirma que lo que distingue a estas revoluciones modernas es más bien que exhiben, aunque fugazmente, el ejercicio de capacidades políticas fundamentales, la de individuos que actúan juntos sobre la base de sus propósitos comunes mutuamente acordados para establecer un espacio público de libertad claramente perceptible. El intento de establecer un espacio público e institucional de libertad y participación cívica caracteriza estos momentos revolucionarios como ejemplos de política en cuanto a acción. Sin embargo, Arendt considera que, en última instancia, las revoluciones francesa y estadounidense no lograron establecer un espacio político duradero en el que pudieran ejercerse las actividades en curso de deliberación compartida, decisión y acción coordinada. En el caso de la Revolución Francesa, la subordinación de la libertad política a cuestiones de gestión del bienestar reduce las instituciones políticas
a la administración de la distribución de bienes y recursos. La incoherencia de la Revolución Francesa fue que en su reivindicación de la liberación de los oprimidos no incluía la participación del pueblo en las tareas de gobierno. Arendt, citando a Rosa Luxemburgo, dirá: «La vida pública se adormece paulatinamente, dirigen y gobiernan unas pocas docenas de cabecillas del partido». Mientras tanto, la Revolución Americana evitó este destino y, mediante la Constitución, logró fundar una sociedad política sobre la base del consentimiento de la deliberación. Sin embargo, fue un éxito parcial y limitado, pues Estados Unidos no logró crear un espacio institucional en el que los ciudadanos pudieran participar en el gobierno, en el que pudieran ejercer en común aquellas capacidades de libre expresión, persuasión y juicio que definían la existencia política, produciendo un vacío entre el pueblo y sus representantes. El ciudadano promedio, si bien estaba protegido del ejercicio arbitrario de la autoridad mediante controles y contrapesos constitucionales, no participaba en el juicio y la autoridad, y por lo tanto se le negaba la posibilidad de ejercer sus capacidades políticas. Solo los representantes dispusieron de un espacio público. Por otro lado, la libertad de Estados Unidos fue ciega a la necesidad de liberación de los más pobres, los esclavos. A través de la comparación que realiza de estos dos procesos revolucionarios que se iniciaron con una década de diferencia, la autora va configurando su idea de lo político y de las formas, que a su juicio son imprescindibles para la constitución de la esfera política y con ella del alcance de la libertad. La Revolución Francesa representa el fracaso de la revolución como tal, en tanto que otorgó el poder a una entidad apolítica e impersonal llamada pueblo, que hablaba a través del líder, y convirtió la violencia en un instrumento para consolidar dicho poder, lo que se conoce como régimen del terror. La Revolución Americana, por su parte, sin necesidades acuciantes que determinaran su destino, centró sus esfuerzos en la consolidación de un poder plural que se constituyó desde la llegada de los colonos a América y que después de la independencia se expresó a través de la creación de una Constitución nacional. Es la solidaridad, la confianza en los otros, dice la autora, la que le permite construir un espacio político propiamente dicho, en el que la violencia no tiene cabida. La revolución, diría Arendt, solo es posible si persigue la libertad en el marco de la pluralidad, del actuar con los otros. Este actuar con los otros constituye para ella la esencia de la política. La expresión banalidad del mal fue acuñada por Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, publicado en 1963. Hannah Arendt recibió en 1961 un encargo de la revista americana New Yorker: informar de una serie de reportajes desde Israel del proceso contra Adolf Eichmann, considerado uno de los grandes criminales de guerra de la historia. Como alto cargo del partido nazi, Eichmann se ocupó de organizar la deportación de millones de personas de origen judío desde sus lugares de residencia hasta los campos de la muerte en los que iban a ser exterminados. Tras la guerra logró huir a Argentina, pero posteriormente fue capturado y trasladado a Israel para ser juzgado por sus crímenes. En esta obra, Arendt abandona el concepto de mal radical e introduce el concepto de mal banal a partir de la observación del acusado en el juicio. Eichmann no era un sádico o un monstruo, sino justamente un hombre corriente, un hombre masa producto de la burocracia totalitaria, un hombre incapaz de pensar, sin convicciones, que se expresa en un lenguaje burocrático y con frases hechas, un tipo superficial, mediocre y aburrido, incapaz de tener criterio propio ni de asumir responsabilidad personal. En su defensa, Eichmann declaró que no sentía ningún odio hacia los judíos, alegó que cumplía órdenes y que realizaba eficientemente su trabajo de transportar judíos a las cámaras de gas. El holocausto judío fue posible, a juicio de Arendt, por la complicidad de millones de personas que ejercieron el mal banal
de obedecer sin pensar. El concepto de banalidad aplicado al mal le valió duras críticas por considerar que trivializaba la cuestión del totalitarismo. En realidad, la pretensión de Arendt no es relativizar la responsabilidad de Eichmann, sino mostrar que su maldad era la de un hombrecillo insignificante que cumple órdenes sin preguntarse por su sentido. Eichmann no logró ejercitar su capacidad de pensar, su capacidad de tener un diálogo interno consigo mismo que le hubiera permitido tomar conciencia de la naturaleza maligna de sus acciones. Aquellas inexplicables atrocidades no emanaban de una voluntad malévola de hacer el mal ni de un deleite en el asesinato. Se trataba de evitar que los crímenes del totalitarismo se explicasen como algo monstruoso que escapaba a la condición humana, cuando lo realmente monstruoso era su normalidad. Una normalidad que resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas, pues el hecho de considerar demoníaco el mal implica alejarlo de la condición humana y convencernos de que no nos concierne personalmente. Arendt considera a Eichmann culpable de no haber sido capaz de pensar, de juzgar por sí mismo, de no ejercer su libertad de decir no, y en consecuencia debe ser condenado. Rechaza la idea de culpa colectiva aplicada al nazismo, porque donde todos son culpables, nadie lo es. Millones de personas, entre ellas los propios judíos que se dejaron llevar a la muerte, o aquellos que negociaron con el gobierno nazi, renunciaron a su facultad de juzgar y ejercieron un mal banal que les hizo cómplices del Holocausto. La profesora Cristina Sánchez considera que uno de los puntos más controvertidos era el papel que Arendt atribuía a los consejos judíos en el exterminio. Estos eran los órganos de gobierno de los guetos organizados por los nazis para recluir a la población judía, compuestos por judíos prominentes de la comunidad en cuestión, y que tenían a su cargo la administración de la población del gueto, incluida una policía judía. Sus tareas eran las siguientes: hacer cumplir las órdenes de los nazis, inventariar los bienes, elaborar la lista de los aptos para el trabajo y para la deportación, así como el censo de la población. Según ella, la diligencia con la que algunos líderes obedecieron las órdenes aceleró el proceso de exterminio. La furia e irritación que provocó este análisis se vio acrecentada porque Arendt se mostró muy crítica con los aspectos legales del juicio, reclamando un tribunal penal internacional para enjuiciar este caso y no un tribunal israelita, pues para ella a lo que se estaban enfrentando era un enemigo del género humano y no a un enemigo de los judíos. Hemos llegado al final de este vídeo. Ojalá su contenido pues, te sirva de estímulo para leer a Hannah Arendt. Porque, como decía el filósofo neoyorquino Richard Bernstein, esta filósofa capta a la perfección los peligros que nos siguen acechando hoy día. En nuestra siguiente entrega nos ocuparemos de una de las filósofas españolas más importantes del siglo XX. En su obra, tensa y profunda, ha logrado alcanzar cotas de originalidad inéditas en la filosofía. Nos referimos a la filósofa malagueña María Zambrano. Todas sus preocupaciones intelectuales confluyen en la razón poética. Bien, pues aquí me despido. Te agradezco la atención. Hasta la próxima.